Este martes, Rodrigo Álvarez explicó las razones de su renuncia a la cartera de Energía. El ex secretario de Estado atribuyó su decisión a motivos políticos y criticó al gobierno. La Asociación de Empresas Eléctricas lamentó su salida, pues estaban en una nueva etapa de desarrollo de la industria. Para conversar sobre este tema nos acompaña Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. La primera pregunta, ustedes ya salieron hablando sobre lamentar esta salida del ministro Rodrigo Álvarez. ¿Había un camino avanzado muy importante? Sí, definitivamente. La verdad es que, como todos sabemos, la renuncia del ministro Álvarez tuvo que ver con un episodio que nada se relaciona con el trabajo de largo plazo que estábamos llevando a cabo en la industria, con miras básicamente a la implementación de la hoja de ruta, el plan de largo plazo de política pública que el propio presidente de la República, en conjunto con el ministro, habían anunciado hace pocos meses atrás. Acá no ha habido un cuestionamiento a la labor ni a la gestión de Rodrigo Álvarez como ministro de Energía y, por lo tanto, obviamente para la Asociación de Empresas Eléctricas, para la industria, y estoy seguro que además para una gran mayoría de chilenos la salida de Rodrigo es algo lamentable. ¿Existe preocupación en el sector? Porque, por ejemplo, habían, a partir de esta nueva ley de desarrollo energético del país hasta el 2030, habían que en los próximos meses se presentarían más de 100 medidas legales, reglamentarias y administrativas que darían forma a esta nueva política. Bueno, ese es el desafío, efectivamente, y como te digo, la salida del líder, de quien estaba conduciendo el proceso, evidentemente genera algún nivel de preocupación respecto de la fluidez de los procesos. Sin embargo, lo primero es decir que esta hoja de ruta, esta pauta de gobierno, esta política de largo plazo, no correspondía a la mirada de un ministro, no correspondía a la mirada de una administración del Ministerio de Energía, sino que por fortuna correspondió a un diagnóstico, un análisis que se llevó a cabo por todos los elementos de la sociedad durante todo el año 2011 y que culminó en un documento de carácter presidencial que marcó esa hoja de ruta con un carácter de Estado y de gobierno, razón por la cual todos esos grandes elementos, estamos seguros, van a seguir siendo desarrollados sin importar a quién le corresponda liderar lo que viene. Lo que no significa que, evidentemente, estos cambios relativamente intempestivos... Porque no es el primer cambio que había en esta cartera. Así es, estos cambios relativamente intempestivos, evidentemente, generan algún nivel de dificultad en la fluidez, pero al mismo tiempo la presencia del actual ministro subrogante, hasta hoy día subsecretario, quien había estado muy cerca del proceso, obviamente garantiza el que va a haber una transición en cualquier caso mucho más fluida que si hubiera habido un cambio total de autoridad. Entonces, para ustedes sería favorable que siguiera como ministro, ya no subrogante, sino que como ministro de Energía. La verdad es que ¿quién está en este momento? Que es Sergio del Campo. Esa es una prerrogativa totalmente exclusiva del presidente de la República, es algo respecto a lo cual jamás nos atreveríamos siquiera a insinuar una opinión. Sin embargo, contestando directamente tu pregunta, la presencia de Sergio del Campo en el ministerio, ya sea continuando su rol de subsecretario, ya sea eventualmente en calidad de ministro en forma definitiva, obviamente es un elemento a favor de la continuidad. Y en esa línea, esta es una ley, todo el tema energético no ha estado exento de polémicas, hablábamos de Hidroaicén, todo lo que ha sido esta carretera eléctrica, una serie de medidas que se implementaría este plan de 6 puntos principales que llamó, ¿no es cierto?, a esta nueva propuesta que hizo el gobierno para el 2030, ha tenido polémica, no es un hecho que los ambientalistas por un lado, los consumidores por otro lado. ¿Cómo se viene la mano en esa línea? Yo diría que los 6 puntos que ha presentado el gobierno en general han tenido bastante nivel de consenso. Yo te diría que las excepciones son pocas, entre ellas efectivamente aquellas relativas a la profundidad en el desarrollo de la hidroelectricidad, materia que, dado que el gremio al que representa a distribuidores y transmisores y no a generadores, es una materia que no nos compete opinar desde el punto de vista de la generación. Podemos tener una opinión desde el punto de vista de ser grandes compradores de energía para nuestros clientes, pero te diría que en general los elementos que han sido planteados en esa política pública son aquellos elementos que en forma consensuada por todos los sectores del país estamos de acuerdo que hay que tratar.
Distinto es si tenemos acuerdo también respecto de la manera de tratarlos. Y obviamente en ese sentido existen legítimas diferencias que son parte del proceso democrático que lleva desde el planteamiento de medidas generales hasta la concreción de esas medidas generales en proyectos de ley, de reglamento, en general de herramientas de política pública. Y en este nuevo enfoque de transmisión, por ejemplo, el incorporar mayor competencia, ¿cómo lo analizan ustedes de su sector? A ver, hago una distinción. En el mundo de la transmisión, te diría que lo principal que viene en esta nueva política pública es un mayor nivel de intervención del Estado, tanto en la planificación como en el diseño, como en el desarrollo de los proyectos de transmisión. ¿En qué se manifiesta esto? Se manifiesta en primer lugar en la llamada carretera eléctrica, es decir, la posibilidad de que existan rutas establecidas por el Estado, del mismo modo como el Estado establece cuáles son las rutas a través de las cuales pasan las carreteras viales, en la cual el Estado establece un criterio de planificación y diseño, escoge cuáles son las rutas óptimas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista social, de afectación de las comunidades, del mejor uso del territorio, etcétera. Eso hasta hoy día no estaba ocurriendo. Hasta hoy día ese nivel de intervención estatal era mucho menor y es una aspiración y ha sido una aspiración de la industria el que el Estado participe en forma mucho más proactiva en ese diseño y planificación. A su juicio, por ejemplo, las demandas que están sucediendo, por ejemplo, la de Aysén, la demanda que se produjo también en el norte de nuestro país, ¿interfieren en toda esta línea, este nuevo mercado energético, no es mercado energético, sino un nuevo programa energético que está enfocado al gobierno? Nuevamente yo hago una distinción. El desarrollo económico de los países, cualquiera que éste sea, de todos sus sectores productivos, requiere elementos que son de carácter técnico y económico, es decir, efectivamente, si queremos llegar a ciertos niveles de desarrollo, necesitamos pasar por ciertas etapas, pero también requieren de procesos de diálogo social para que estemos de acuerdo en cuál es la manera como vamos a ser capaces de desarrollar ese desarrollo económico o ese desarrollo energético que acompaña el desarrollo económico. Razón por la cual, si bien en ocasiones puede resultar frustrante para el sector privado o puede resultar frustrante incluso para la población, el que proyectos que desde el punto de vista técnico todos consideramos o eventualmente consideramos que serían positivos, se vean afectados, se vean demorados por puntos de vista diversos que provienen desde la comunidad. Pero no hay que olvidar que ese es el juego democrático y lo importante es que como país nos entreguemos la institucionalidad, nos entreguemos las herramientas para que ese diálogo, para que esas legítimas diferencias se puedan dar en un ambiente en el cual no se produzca el que se traben los proyectos, sino que simplemente se puedan expresar esos puntos de vista y se puedan resolver democráticamente dentro del curso de las instituciones. Rodrigo, el objetivo de esta entrevista era un poco comentar, ¿no es cierto?, el desarrollo de este nuevo programa energético, también la salida del exministro Rodrigo Álvarez, pero no puedo dejar de preguntarle algo que está sucediendo a esta hora. Estamos hablando del corte de luz, del corte de suministro eléctrico que alcanza a más de 100.000 personas en la zona específica de Huechuraba y que tiene relación con este incendio que se está dando en la fábrica Huenco. A ver, lo primero para que la gente lo entienda, y de hecho nos toca muy de cerca, en este momento aquí en CNN estamos probablemente con luz de emergencia, en el edificio no hay energía, a mí al menos personalmente me costó bastante llegar, subir las escaleras a pie, en fin, es algo que, y doy este ejemplo simplemente porque eso es un ejemplo de hasta qué punto una interrupción de suministro eléctrico afecta a las personas. En este caso concreto estamos hablando de un incendio de grandes proporciones que lo que ha hecho es afectar instalaciones de subtransmisión. Para que la gente lo entienda nuevamente, las instalaciones de subtransmisión existen las grandes torres de energía eléctrica que llevan la energía desde los puntos de generación hacia los puntos de distribución, es decir, hacia los pequeños postes que llegan a las casas. Entre uno y otro hay que transformar la energía desde esa alta potencia hacia una potencia media que permita finalmente llevar la energía a los postes normales. El problema se produjo en ese nivel, en el nivel de la subtransmisión, que por lo tanto no afecta a ciudades completas, no afecta a un país completo como es el sistema interconectado central, el sistema troncal, pero sí eventualmente, como es este el caso, puede afectar a un número importante de comunas y un número importante de clientes. En este caso, producto del incendio, se han visto afectados y seriamente dañadas instalaciones de subtransmisión
la empresa que está encargada de la administración de estos elementos de subtransmisión, que en el caso de Santiago la empresa Chilectra está trabajando afanosamente en poder, en primer lugar, aislar la zona lo más posible, a la espera además, a la espera de que termine de controlarse el incendio. Y una vez que eso ocurra, la información que en general estamos manejando es la que ha entregado el señor ministro de Energía subrogante, Sergio del Campo, en el cual se prevé que una vez controlado el incendio podría demorar hasta 3 horas en principio, y si no hubieran elementos posteriores que cambiaran esta realidad, pudiera demorar hasta 3 horas la reincorporación de la energía. Es algo que evidentemente nos preocupa por nuestros clientes, pero es justamente de aquellos imponderables los cuales difícilmente nadie podría estar preparado para un incendio de estas proporciones. Bueno, señor Castillo, queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en CNN Chile, que haya llegado, ¿no es cierto?, caminando las escaleras, haya estado con nosotros hablando sobre los temas que están dentro de la contingencia nacional. Que esté muy bien. Ok, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, y nosotros así terminamos Resumen Ejecutivo como siempre. Lo invito a seguir en la compañía de CNN Chile. Buenas noches.